Bueno, la verdad es que los dos proyectos que hemos visto esta mañana y con los tres que hemos visto ahora son de estas cosas y dices, pues yo ya me quedo satisfecho, ¿no? Porque vaya proyectazos que acabamos de ver, ¿no? Los que hemos visto esta mañana y los que hemos visto ahora. Yo creo que la verdad es que, bueno, pues como jurados nos sentimos muy orgullosos de estos proyectos porque en realidad, pues, claro, qué distinto, ¿no? Qué distinto es verlos en su representación gráfica, tal y como los habéis presentado, a que nos los contéis vosotros, porque evidentemente hay muchos matices que se escapan, muchas cosas que se pierden y que de alguna manera, pues, ahora pues, recuperamos o nos contéis vosotros y llegamos a entender muchas más cosas de las que en realidad proponen los dibujos, porque el dibujo y la fotografía al final es una condición totalmente subjetiva a la interpretación de tus propios conocimientos, y en tus conocimientos prácticamente lo que estás leyendo es lo que tú quieres interpretar, no lo que el autor quiere decir. Entonces, por eso se agradecen mucho estas jornadas, que al final nos cuenten sus proyectos desde ese desarrollo, desde ese inicio, desde esa conceptualización hasta el final, su transición y su elemento final, que es la forma en que se ha concretado el propio edificio, tanto en su forma como en su materialidad. Son tres proyectos de orden, ¿no? Podemos hablar de tres proyectos en el cual el orden es la parte fundamental y sobre todo esencial en su propia composición, si no me equivoco. Pero claro, son órdenes muy distintos. Yo creo que tenemos una colección de tres tipos de órdenes totalmente diferentes. Pero hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y es una pregunta que os quiero realizar a los tres. Al principio, cuando Emilio expuso sus primeras láminas, claro, nos sitúa el edificio en un entorno de borde, en un sitio en el cual está ante el casco histórico y en el cual pues, tenemos esa periferia. Una periferia que, bueno, pues los que hemos visitado Cáceres más o menos conocemos, es una periferia anodina como la que podemos encontrar en la mayoría de las ciudades, y el edificio se sitúa ahí, evidentemente no por decisión del arquitecto, pero de alguna manera es donde está el programa. Luego, Carlos y Abraham han dicho en un momento dado, y lo tengo aquí apuntado, que el edificio se encuentra en un entorno entre lo rural y lo urbano. Por lo tanto, también existe una condición de periferia. O sea, no una periferia, una condición de borde, de elemento que está situado justamente en un límite de la ciudad. En este caso, un límite dentro de lo que nosotros aquí llamamos pueblo, ¿no? Y luego, claro, Ferran nos está contando también, aunque no lo ha dicho explícitamente, sus dibujos también lo denotaban. El edificio también está situado en un lugar de borde. Y curiosamente, los tres edificios responden de la misma manera, creando un orden. O sea, frente al borde, en ese borde, crean un orden diferente, ¿no? Un orden cada uno de una manera distinta. El edificio, probablemente de Emilio, pues lo que hace, como ha hecho ya muchos de sus proyectos, ese orden se refleja en esa fachada, una fachada que lo que hace es activar, ¿no? Todo el entorno. Igual que en su día pues, realizó en el Musac, ¿no? Por ejemplo, o en el propio edificio atrio que también ha sacado, ¿no? En el caso de Carlos y de Abraham es un orden clásico, es un orden que de alguna manera se encuentra ahí como un orden que ha estado siempre ahí. Es, digamos, la esencia de la arquitectura llevada, digamos, hasta una complejidad sencilla. Vamos a indicar. Y luego, pues Ferran es el orden total. O sea, no hay absolutamente nada que se escape, sino que todo participa de un orden totalizante, de un orden que al final es estructura, es fachada, es cerramiento, es absolutamente todo. Entonces, bueno, no sé, sí que me gustaría que de alguna manera nos pudierais hablar de esa conceptualización del orden que habéis tenido los tres en llevar al proyecto adelante. Si verdaderamente, como, no sé, estoy avanzando o he querido entender esa estrategia que habéis definido para poder realizar vuestros proyectos, pues de alguna manera responde a esa condición de periferia, responde a unas condiciones de interés personal, responden a un ADN propio que lleváis vosotros en el estudio. Es decir, no sé, es un tema que hemos encontrado y
y además cuando hemos seleccionado y hemos colocado los proyectos en esta exposición, los hemos colocado juntos porque creíamos que era pertinente que de alguna manera pues, que tenían esos puntos en común que bueno, nos habéis expuesto y que evidentemente pues, quería preguntaros un poco si es así, si esa voluntad de orden significa de que tengo que generar un orden en el caos del borde, ¿o no? Lo que igual es que somos gente de orden. Nos va la geometría. No lo sé. Yo sí que, igual no contesto tanto la pregunta, pero antes, lo del tema de la representación, ¿no? Yo creo que una cosa interesante, hay una frase que a mí me gusta mucho de Godard, que él dice que ver una película suya en la televisión es como juzgar un Rembrandt por una tarjeta postal. Y la arquitectura, que yo no tengo muy claro que sea una bellas artes como los chinos y los indios, probablemente no lo es, pero sí que nunca es representación. Y evidentemente intentar buscarlo en el dibujo, que realmente siempre se ha hablado de los departamentos de representación, ¿no? Yo creo que la arquitectura en eso es como los toros, ¿no? Es decir, el torero y el toro mueren en la plaza, pueden morir en la plaza, ¿no? Y yo creo que eso es también lo interesante de esta actividad y de este oficio, ¿no? Hay una frase, digamos, cuando Sam Peckinpah, ¿no? Hace el grupo salvaje, ¿no? El peliculón este, ¿no? Entonces le acusa una señora de esa violencia, ¿no? Tan explícita, y él dice, mire, disculpe señora, pero cuando te disparan sangras. Entonces yo creo que es una manera, ¿no? de enfrentarse a esa realidad, ¿no? Los tres proyectos, ¿no? Y de generar un orden en un lugar probablemente donde lo está reclamando, ¿no? O lo está necesario. Y evidencia, digamos, yo creo que la construcción de una realidad, ¿no? O el intento, yo creo, no sé, se me ocurre ahora que todos intentamos lograr ese objetivo de la arquitectura, que es construir una realidad mejor, ¿no? Y probablemente dentro de, si hubiese sido un lugar muy ordenado, pues probablemente, no sé si responderíamos de otra manera, no lo sé, ¿no? Pero evidentemente lo haríamos todos, ¿no? Viendo lo de Emilio primero y luego lo de José, pues me siento como muy identificado. No sé qué opináis vosotros. Bueno, la verdad es que es interesante, Óscar, lo que dices, porque claro, yo lo pensaba el otro día que estaba preparando una clase y me puse a analizar los edificios que había hecho, algunos de los edificios, y me acordé de aquello que me decía un amigo, ¿no? Que decía que tuviera cuidado con la primera obra que hicieran en tu vida, porque luego es lo que ibas a hacer toda tu vida, ¿no? Y o sea, que venía de aquel dicho, ¿no? Ten cuidado con lo que quieras ser de mayor porque lo serás, ¿no? O sea, que ten cuidado con el tipo de arquitecto que quieras ser porque lo acabarás siendo, ¿no? Entonces, claro, el Museo de Zamora está en una situación exactamente igual que el Museo de Colecciones Reales, o sea, con escalas diferentes, ¿no? que este edificio, ¿no? Estos tres. Tenía alguno más, que son situaciones de límite urbanas, no tanto entre el límite de la ciudad y la nada, o el territorio puro, que no existe, ya no solamente en Galicia, sino que ocurre en todos sitios, pero bueno, en Galicia evidentemente más, pero sí entre dos situaciones urbanas diferentes, ¿no? Y con un problema de desnivel importante. Tanto fue así que yo creo que en la oposición de cátedra que hice yo hablaba exactamente de esa arquitectura de los límites entre situaciones urbanas, ¿no? La necesidad un poco de resolver topografía, de resolver problemas, digamos, de orden en el fondo, ¿no? De construir sistemas que establezcan lo que yo le llamaba una textura, o sea, no solamente una textura de continuidad material, sino también una textura urbana que hablaba un poco de la profundidad, de la que tú estabas hablando, de esas profundidades, ¿no? Entonces me he dado cuenta que todos estos proyectos trabajan mucho esa condición del grosor, de la sombra, y claro, la repetición es un mecanismo bueno, ¿no? La repetición es un mecanismo bueno que produce mucha materia. Yo muchas veces me doy cuenta que la arquitectura construimos con materia, ¿no? Pero la buena arquitectura construye con vacíos, ¿no? Que es mucho más difícil, ¿no? O sea, con los vacíos que quedan entre la materia, ¿no? Y claro, esas fachadas de repetición o de sistemas constructivos permiten
ajustando, digamos, económicamente, porque la repetición abarata, permite, sin embargo, esos grosores que tienen esa profundidad, que estás trabajando casi con la porosidad, con el vacío de la fachada, ¿no? Y que produce, por lo tanto, juegos de sombras, juegos de movimiento, ¿no? De cuando se mueve el sol, digamos, sensaciones un poco táctiles en la profundidad cuando vas andando, ¿no? O sea, que no es lo mismo la textura que tienes de lejos que la que tienes desde cerca, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es interesante, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa del orden que estás hablando tú y que tiene, bueno, yo realmente he de decir que conocía los dos proyectos, tanto el de Carlos como el de Abraham, como el de José, los conocía los dos, pero no hay nada como que te lo cuenten, ¿no? O sea, cuando te lo cuentas dices, pues ahora lo entiendo mucho más y además es que me produce una envidia sana, esa envidia que diría, joder, ¿cómo me hubiera gustado hacer este edificio, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado? ¿No? Cuando tú sientes esa envidia de que te hubiera gustado, creo que es que realmente te está gustando, ¿no? Yo ¿cómo me hubiera gustado? No lo hago, pero ¿cómo me hubiera gustado? ¿No? ¿Cómo me hubiera gustado hacer el museo? Mucho. No, yo creo que tiene que ver, Óscar, está muy bien lo que apuntas, yo creo que tiene que ver con lo que comentaba esta mañana. Yo creo que los lugares de borde son los lugares de mayor complejidad aún, ¿no? Y los lugares de mayor complejidad son los que, sin rehusarla, requieren de una mayor síntesis, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el orden le va bien. Yo creo que todos los proyectos, los tres, trabajan sobre la repetición, es decir, la seriación, pero al mismo tiempo sobre la variación. Pero entendida la variación no como alteración, es decir, sino que precisamente como parte de esa repetición. Es decir, cuando Carlos y Abraham hablan de esa columna que no es necesaria, pero sí es necesaria, o cómo se coloca la T o la otra, o empiezan a ver como circunstancias de esa complejidad que construyen esas variaciones, ¿no? Y yo creo que los proyectos son más interesantes cuando empiezan a ser las variaciones las que son más regladas que las propias reglas. Y ahí es donde yo creo que hace un cambio el proyecto y no solo es de simple repetición, ¿no? Es como si las excepciones del juego son las que se convirtieran en el juego, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que empieza lo interesante, cuando por ejemplo pues, habla de las variaciones Emilio sobre el momento en que el espesor es abierto o el espesor es cerrado, o cuando el espesor cambia de densidad porque entonces ilumina la esquina, o cuando cambia de altura. Es decir, como empiezan a ver como elementos que lo hacen es que no solo es una simple repetición, evidentemente, sino que es precisamente el entender que la repetición es el tablero en el cual establecer unas reglas de juego que ya no es la repetición, ¿no? Y yo creo que ahí es lo interesante. Y precisamente la síntesis es la que es capaz entonces de reconocer esa mayor complejidad de los lugares de borde, de esos lugares de intersticio. Insisto, sin obviar ninguna de esas complejidades, ¿no? Como decías, el caso de Buenos Aires es así, es un lugar de borde en muchos sentidos. Y aparte, insisto en lo de Latinoamérica, pero es verdad, Carlos, habéis estado mucho, es decir, allí para ellos la condición de borde en el sentido del límite es muy clara. Cuando en cambio para nosotros la idea de borde en el sentido de desdibujar límite era la que constantemente está trabajando. O sea, esa idea de que cada planta tiene como dos lugares de transparencia, que la planta baja es la que tiene menos columnas, ¿no? Todo eso es en favor constantemente de construir ciudad en el sentido de calle, pero al mismo tiempo construir relación en el sentido transversal, ¿no? Entonces, es como está construido en el borde para desdibujarlo al mismo tiempo. Bueno, yo creo que esta tarde, digamos, más de uno de nosotros ha pensado en la frase de quien modula, Dios le ayuda. Y me parece que estamos aquí en la mesa con unos abusones que el Dios ya debe estar, digamos, harto de ayudarles. Pero entendiendo esta, digamos, me salta otra frase menos quizás conocida, porque es de un chaval de 15 años muy aficionado a arreglar motos, y estaba explicando que lo que es lo más importante en la mecánica es paciencia, orden y limpieza. Y yo creo que esto es otra frase célebre que podemos introducir en esta, que digamos que la paciencia es evidente, orden y limpieza en toda la actividad humana que de alguna forma espera funcionar en tiempo. Digamos, estos puntos son muy importantes.
Y lo que creo que es interesante, digamos, que todos los proyectos reconocen una imperfección, o sea, la falta de orden y falta de limpieza en su entorno, o incluso, lo que a mí me parece también, en su futuro uso. Y estos tres proyectos yo creo que tienen mucho una mirada hacia el futuro, en el sentido de plantear un orden atemporal que después permite, o unas obras de arte que digamos, luzcan o cambien las condiciones del lugar, o permiten los focos y permiten los jugadores y los aficionados y el cambio de color, y permiten las maneras diferentes de uso. Y yo creo que todos los tres equipos también introducís o habláis o teníais ganas de introducir el elemento natural, como en contraste. La pregunta ¿es para contrastar o es para resaltar el orden? O sea, la naturaleza funciona como una manera de resaltar el orden y hablar de otros órdenes más complejos. Al final eres humano, ¿no? El orden, yo creo que en los tres proyectos se impone como necesidad de partida, ¿no? Yo creo que fue a todos los proyectos es una necesidad de arranque, ¿no? También es cierto que yo creo que eso que tú dices, la naturaleza, porque todos somos humanos y nos cansamos de esa persistencia, ¿no? de esa limpieza. Al final somos pertinaces, pero también es agotador, ¿no? Y sabes que todo se puede escapar. Entonces, ahí está. Yo creo que ahí es donde surge la verdadera belleza de ese descontrol, por decirlo así, ¿no? Pues, mi impresión, simplemente. Sí, bueno, o sea, a mí me gusta ver, yo creo que tienes razón, porque quizás, ¿no? Como decía también, te enseñaban en la escuela, ¿no? Siempre que te quede una cosa mal, le pones un árbol, ¿no? Y parece que va un poco mejor, ¿no? Entonces, claro, cuando la sensación, ¿no? de estas construcciones, digamos, con una cierta poder, ¿no? O peso, o cierta gravedad, parece que, bueno, tienes un cierto sentimiento de que algo, digamos, verde debe de acompañarlo. Pero yo creo que no es tan importante eso como la condición constructiva. Yo no sé, lo habéis seleccionado los tres, pero los tres son en hormigón. Esa es la primera cuestión, que parece que no, pero no es un material tan normal y tan cómodo en el fondo, ni tan confortable. Lo que construimos en hormigón, sabemos que es un material que al final siempre te acabas diciendo, ¿por qué lo he hecho en hormigón otra vez? Cuando en realidad es más fácil con otras estructuras, ¿no? Pero son tres formas de construir muy diferentes, ¿no? Porque yo creo que la vuestra, la idea del apilamiento, la gravedad, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso en el campo de fútbol. Esa idea de que la pieza es simplemente por gravedad, contrapeso. Tiene algo efectivamente has dicho dórico, te referías cuando has puesto las piezas del césped, pero tiene algo dórico también conceptualmente, en el sentido de que son piezas que no quieren tener más ornato que aquel que es propiamente constructivo, ¿no? Yo creo que eso es bastante poderoso, ¿no? En tu pieza yo creo que es maravilloso el sistema, ¿no? O sea, como en realidad una estructura de hormigón que está ligada a una utilidad, ¿no? En los dos niveles, que está ligada a muchísima poesía, pero que en realidad el rigor de la construcción, del hormigón, de la estructura ortodoxa, es tan increíble que luego cuando llega a la escalera acaba siendo un objeto casi como la pieza de Ai Weiwei, ¿no? Una cosa colgada, ¿no? que tiene, ¿no? Yo creo, o sea, frente al apilado, a la junta en seco, el tuyo es la flexión, ¿no? El mío es más ingenuo, en el fondo más truquista, porque en el fondo es un sistema de fachada, ¿no? Es un sistema que, aunque es estructural y funciona a gravedad, ¿no? Puramente a gravedad, a compresión, ¿no? Pero que en realidad sí que hay una mano, en cierto modo, del arquitecto, ¿no? Yo creo que los vuestros son más sistemáticos y por eso me parecen tan bonitos, hay cierta mano de tener que decidir, pues aquí lo pongo macizo, aquí no lo pongo. Hay un poquito de composición y por lo tanto de trampa, ¿no? Que hay un poco de retranqueo, y ahora cuando retranqueo la línea no está aquí, sino que está más arriba. Empieza a aparecer muchas excepcionalidades un poquito intencionadas, ¿no? o introducidas artificialmente, ¿no? Son tres, me gusta mucho ver las tres piezas, porque son
muy complementarias, pero a la vez con un ojo fino son tremendamente distintas, tremendamente distintas. Mira, No sé, Emilio. Josep, el momento en que os disteis cuenta de que las instalaciones entraban tan bien, tuvo que ser un momento hiper feliz. ¿No? Entonces, que te vas a casa diciendo, chavales, lo hemos logrado. ¿No? Yo lo veo y digo, hijo puta. ¿No? Aquí, ese orden hasta ahí, ¿no? No está ramificando. En realidad, las instalaciones ramifican en el sentido descendiente y la mecánica en el sentido ascendiente. Cabe es querido, pero no es fácil, ya te puedes imaginar, Carlos, por eso dices que ese momento que te das cuenta que cabe es feliz, pero claro, significa... Y por eso antes te insistía en el tema como a veces de pequeños detalles, ¿no? Como decir, las pantallas acústicas que estén cada metro 30, 65, metro 30, 65, ¿significa que hay el doble de las que tendría que haber? No. Significa que se regula su espesor para que cumplan su función siguiendo el ritmo embebido. Entonces, ¿significa que para que quepan las instalaciones las columnas tienen mayor profundidad que la que tienen que tener? No. Significa que a lo mejor hay que densificar más las columnas para que aquello que no cumpla la profundidad lo cumple el ancho, la junta que hay por detrás, ¿no? Entonces, constantemente, o sea, es una especie de coreografía. Es decir, lo que es complejo es que, no es, digamos, las decisiones no son por etapas, no son sucesivas, sino que cada una de esas decisiones, ¿no? Cuando te das cuenta de que caben es porque caben porque has modificado todo lo que has hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Y todo se acaba como encajando entre ellos, ¿no? Sí, bueno, básicamente esto, o sea que al final hay una especie de coreografía entre ellas, ¿no? Me acuerdo el día claro, pues, que los encofrados no funcionaban, no tenían la misma medida, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Qué iluso, ¿no? Claro, pensaba, pues no tienen la misma medida, ¿no? Y no pasa nada, o sea, que empiezan en el eje, si se reparten hacia los costados, pues ya está, ¿no? Digamos, absorben en los extremos, ¿no? Entonces, claro, la palabra más repetida en esta obra era al eje, ¿sabes? Y aún así costaba, ¿no? Pero aún a veces perdían el eje, ¿no? Pero bueno, sí, no, pero es verdad que lo que comentaba también Emilio de que está muy bien verlas juntas para entender en aquello que, digamos, son semejantes y en aquello que son diferentes también, ¿no? Hilando fino. O sea que hay cosas como muy interesantes, porque al final, a mí lo que me parece muy interesante de la vuestra, igual que en el atrio, ¿no? Que al habitarlo lo entiendo, es que parece que estés habitando dentro de una celosía. O sea que el espesor de la fachada no es el de la fachada, es el del espacio. O sea, lo que consigues es estar dentro de una celosía, ¿no? Ya no repito lo del peso, ¿no? El caso de Abraham y Carlos, ¿no? Que es increíble, o sea que realmente tú lo explicas al principio, Carlos, ¿no? Decías, querías que realmente la gente entendiera que eso aguanta. Pues sí, claramente, ¿no? O sea que sentir el peso allí es esencial, pero sentir la idea de celosía, ¿no? Ahí pocas veces ocurre cuando estás, por ejemplo, en el Instituto Francés de Coderc, ¿no? Que entiendes como esa repetición construye esa idea de textura, ¿no? En el espacio. Pero eso ocurre en el atrio y ocurre aquí seguro, ¿no? Y ahora son situaciones como diferentes, ¿no? Pero en cambio construyen como... Yo por eso decía antes lo de sistemas, o sea, espacial-estructurales, estructural-espaciales. No confían en que la estructura sostiene el espacio, sino que lo define. Y en muchos de los casos lo habita. No lo evita, sino lo habita, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente es esencial de las... A mí una cosa que me gusta mucho del vídeo es que parece un encargo fácil, pero es un encargo muy difícil, porque sabes que te lo van a mover cada 2x3. Entonces generas ese campo de juego, ¿no? Esos 24 metros que decías, ¿no? Entonces, porque sabes que te van a mover todo. Es decir, en el fondo le está jugando, ¿no? Es decir, está creando la cancha, que dirían los argentinos, sí. ¿No? Porque sabes que con ese absurdo de las cajas negras, ¿no? Que todos padecemos, ¿no? Es decir, yo creo que hasta cuando vamos a los museos, ¿no? Pues es una cosa que no sé cómo se podrá evitar, ¿no? No sé, se corrió en algún máster de museología o museografía, ¿no? Porque han cegado hasta las SER, ¿no? Los funcionarios del SER los han cegado, ¿no? En el Miró, ¿no? Sí. Entonces, claro, sí. Trabajar en un proyecto que te lo van a estar cambiando cada 2x3 y darle ese juego, es que no se entiende muy bien, ¿no? Juegas por fuera, ¿no? Te lo dejas todo, con una claridad absoluta, ¿no? Y con una función que en el fondo no te determina, ¿no? Me parece maravilloso. Un ballet mecánico, ¿no?
todo. Quería también por sumar, otra cosa que creo que los tres iban sumando y que me parece muy interesante es entender que a un edificio no se entra, ¿no? Es decir, hay un recorrido de aproximación, ¿no? Pues constantemente Emilio ha insistido en cómo el edificio construye una puerta, ¿no? O construye como un manto topográfico que conecta dos niveles y dos situaciones urbanas diferentes, ¿no? También Carlos y Abraham constantemente hablaban de cómo llegar desde arriba, no llegar y subir de espaldas, sino llegar desde arriba, que es donde tienes la capacidad de dimensión de toda la, digamos, la capacidad de observación de la dimensión del estadio, ¿no? Y no de entrar de espaldas. Entonces, esa idea de aproximación, de percurso, ¿no? Me gusta siempre la palabra en portugués, es muy bonita porque es percurso, me gusta, no sé, pero más que recorrido. Pero hay esa idea de recorrer, ¿no? De llegar a un lugar no significa atravesar algo, ¿no? Sino que lo atraviesas personalmente, no de espacio, ¿no? Y eso ocurre en ambos proyectos, se insistía mucho también, y creo que es muy importante. Sí. Hay un tema que has sacado tú ahora, Emilio, que a mí me interesa especialmente, que es el de las trampas. A mí eso me gusta mucho, porque hemos hablado de sistema, de orden, y hay otra manera de verlo que también ha aparecido en alguna de las presentaciones, que es hablar de reglas de juego, ¿no? De yo pongo unas reglas del juego y ahí dentro me muevo con libertad. Yo en realidad, a lo mejor me equivoco, Emilio, pero creo, y así se lo digo a mis alumnos, y si no a Nevero, ben trovato, porque les digo que es una frase tuya, que el arquitecto para realmente tener libertad tiene que ponerse reglas, tiene que ponerse unos límites, que en realidad quien pone los límites más potentes a un proyecto no es ni el lugar, ni el cliente, ni etcétera, sino que es el propio arquitecto. Y ahí, al ponerte tus reglas, ahí es donde tú puedes jugar, ¿no? No sé, en el fútbol, para hablar, ¿no? Para seguir con el campo de fútbol, en las reglas del fútbol te entra desde un Goicoechea del Athletic de Bilbao en los años 80, que casi nos mata Maradona, y con las mismas reglas te entra Messi, ¿no? Y dices, ostras, están jugando los dos con las mismas reglas, pero bueno, pero mira qué diferencia, ¿no? Yo aquí creo que estamos, ¿no? Con Messi, Ronaldo, estamos en esa liga, ¿no? Lo que sí que me gustaría es que nos explicarais una cosa. A ver, yo creo que los tres proyectos, bueno, creo que es bastante evidente, se han impuesto unas reglas, ¿no? Y ahora tú, Emilio, hablabas de que bueno, yo, con esta humildad que te caracteriza, bueno, yo en sí, unas reglas, pero bueno, hago trampa cuando quiero. Bueno, eso es lo bueno de las reglas, ¿no? En realidad, no sé, otro caso, cuando vemos una película donde hay una partida de póker, si no hay nadie que haga trampas, decimos, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Si me enseñas una escena de una partida de póker es porque tiene que haber alguien que haga trampas y se líe parda, ¿no? En tu caso, pues no sé, las ventanas pueden estar aquí o pueden estar allá o las puedes mover porque tienes un tablero que te lo permite. En el caso de Josep, yo creo que hay una pequeña trampa que entra dentro de las reglas porque Josep es disciplinado, que es esa escalera, ¿no? Esa escalera que de repente cuelga y va, entre comillas, a su bola. Yo creo que justamente lo que está haciendo es, por contraste, y ahí también entra todo el tema de la repetición, ¿no? De cómo enseñar la repetición por contraste, cómo de repente te enseña un orden absoluto por el hecho de introducir un elemento que parece que se ha vuelto loco, ¿no? Que va a su bola, ¿no? En vuestro caso, pasa de otra manera, que es, yo tengo un orden específico, pero permite que cuando hay un error de cálculo de unas vigas, no sé qué, le pongo, ¿no? Cuando tenían que ser, si lo he entendido bien, 4 pilares, de repente son 7, y no es que el proyecto falle, no, es que yo creo que mejora, es mucho mejor, porque te divide de una manera mucho más clara la zona de bar de la zona de gradas, ¿no? A mí me gustaría, no sé, que habláramos sobre las trampas en arquitectura, que a mí es una cosa que me apasiona, y que nos dijerais en vuestros proyectos qué trampas hay que a lo mejor no nos habéis contado y que para mí son lo más divertido. Entre Goicoechea y Messi está siempre la mano de Dios de Maradona, ¿no? Eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Y yo creo que es a las trampas que se refería Emilio, ¿no? Yo no sé, yo si en Bandeira alguna trampa... ¿Se puede acercar un poquito más al micro, por favor? Perdón, si me digo... A mí ahora no se me ocurre, igual, como soy tan tramposo se me olvida. Hay tantas que ya ni se perciben, pero Ya ni me acuerdo. No, pero vamos, esto me recuerda a mí en el edificio de
de la SOTA, ¿no? del ayuntamiento, ¿no? Del gobierno civil, que en realidad hay un momento en que la madera llega a la esquina y sale piedra, ¿no? Yo me he tirado años, bueno, cuando era estudiante decía, ¿cómo lo ha hecho? ¿No? Es mágico, ¿no? Pero claro, es como cuando las magias de la gente de las cartas de repente te saca de la oreja la carta, ¿no? Todos sabemos que ahí hay una trampa, porque evidentemente, aunque él quiera representar que este plano de aquí es madera y este es piedra porque desmaterializa los dos planos, y de hecho a ti te da la sensación de que es casi papel, está desmaterializado, en realidad cuando ves el detalle están cortados los dos a bisel, ¿no? En realidad eso es una trampa, digamos, para un mecanismo constructivo, pero es una trampa que permite entender con mayor, digamos, claridad la ligereza que está utilizando de la trampa. Realmente la ligereza es quizás la mayor trampa de la arquitectura, ¿no? La arquitectura, que siempre hablamos de la ligereza, y claro, cualquiera que nos viene desde fuera dice, oye, pero ¿cuánto pesa tu edificio, señor Tuñón, ¿no? Porque en realidad los edificios pesan mucho, ¿no? Mucho, pero claro, la ligereza se consigue con mecanismos que son tramposos siempre, ¿no? Con mecanismos que aligeran, aunque sean aumentos de gravedad. Por ejemplo, la repetición de sistemas de vigas, ¿no? De pilares, haciendo esas líneas, pues acaba aumentando mucho el peso del elemento sustentante, del muro de hormigón, ¿no? Que es verdad que necesitaba mucha inercia para salvar 24 metros de luz, ¿no? 24 por 24, ¿no? Necesitaba una inercia de cierto nivel, pero en realidad ahí hay es una regla que es una trampa, que lo que quiere es convertir la fachada en un elemento que tenga más textura y que por lo tanto se integre con mayor naturalidad en ese entorno raro, ¿no? Entre el casco histórico y tal, y que hable de profundidades, pero también le da una ligereza porque tiene algo cambiante, casi como una pieza cinética, ¿no? De Soto o algo así, ¿no? Tiene algo que lo hace un poquito, de hecho el truco más grande que tiene, que lo he dicho, pero lo he dicho de pasada, y ese sí que es truco, que no es que no es trampa, pero sí es truco, que es para una simple lugar para colocar las máquinas del aire acondicionado, en realidad el edificio sube 4 metros, ¿no? Sí, y entonces se desmaterializa ahí arriba, ¿no? Eso permite dibujar mejor el sistema digamos, de torre de Babel, ¿no? Que va teniendo distintos niveles con la plataforma de piedra, con esto, tal, y además consigue focalizar que el edificio es como más pequeño de lo que es, porque acaba acabando en una pieza casi, pero en realidad se desmaterializa, ¿no? Es literalmente una trampa. Si a eso le añadimos que el AIBB y el curator estaba empeñado en darle más altura, teníamos 5 metros, pues decía, yo quiero más, porque luego se ve que el AIBB le queda totalmente airoso, yo creo que tenía razón. O sea, hay un momento que subimos ahí 1 metro más, y entonces hay un corte de cornisa, que casi no se ve, pero es bastante curioso, porque en el momento que lo hicimos, dijo, joder, el proyecto está mejor. Yo estaba resistiéndome por la naturalidad, o sea, por lo estricto de la línea horizontal con la línea vertical. Y me dice, no, es que esto es más alto. Y dice, pues lo subo. Entonces es el momento que se quiebra, ¿no? Ese pequeño quiebro creo que le da muchísima ligereza, o sea, muchísima ligereza o muchísima como riqueza a la trama, porque en realidad ya no es un sistema de bandas porque hay un momento que se ha roto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese pequeño, o sea, sobre las reglas de juego, que yo sí creo, tú lo has dicho muy bien, las constricciones, ¿no? Son lo que generan potencial creativo, ¿no? En el fondo todas las dificultades son siempre oportunidades, ¿no? Pues yo sí creo que establecerse tus reglas de juego para trabajar, sobre todo te dicen aquello que no puedes hacer. O sea, no tanto lo que puedes hacer es como el ajedrez, ¿no? El ajedrez, puedes hacer ajedrez y sabes lo que no puedes hacer, y luego puedes hacer muchas cosas, ¿no? Siempre infinitas. Si tú quitas fichas al ajedrez, hay esa partida tan bonita de ajedrez que se juega con menos fichas. Sigue siendo una partida de ajedrez. Y le llaman, los ajedrecistas profesionales llaman una partida de ajedrez, pero tiene menos fichas. Tienes estas blancas, estas negras, y juegas igual, pero con menos. Sigues teniendo infinitas posibilidades. Cuando has reducido a la mitad el número de fichas, ¿no? Eso es lo bonito de las reglas. Tú puedes ir quitando. ¿Hasta dónde puedo quitar cosas para que siga teniendo oportunidades? Cuando ya llega una cosa que he quitado tantas fichas que ya solamente hay una jugada, es cuando la libertad del arquitecto se queda ya constreñida, ¿no? Pero también puede ser posible si uno lo decide, ¿no? Yo creo que una cosa bonita de la arquitectura es que creo que en arquitectura 2 y 2 no siempre son 4. Entonces, además ahora de la ligereza, si os dais cuenta, imagino que todos estéis en la cabeza, las galerías de La Coruña, de la Marina,
¿no? Que se le conocía como la ciudad de cristal, y analizas, bueno, se ha analizado, y el 70% es opaco y es madera. Es decir, un 30% de cristal ha generado esa imagen de ciudad de cristal cuando realmente detrás está la madera, ¿no? Ahora, en cambio, si ves a veces esas arquitecturas de cristal al final están mucho más pesadas, ¿no? Es decir, que 2 y 2 no son 4, por eso las estructuras, y yo creo que estos conocidos son estructurales, en el fondo las picas como al toro para que levanten, ¿no? Es decir, haces no estamos estrictamente a ese orden, ¿no? Sino siempre hay ese puntito de más, ¿no? Que yo creo que te lo da, pues por supuesto, siempre los procesos constructivos, entendiendo bien cómo se construyen las cosas e intentando, ¿no?, generar que ese 2 más 2 sea 5. Sí, no sé si, o sea, está abierto el turno siempre a que alguien levante la mano y pida el micro para preguntar lo que desee, ¿eh? Si... Preguntar o añadir. Sí, exacto. Mientras os lo pensáis, sí, Óscar. Mientras, yo voy a coger un poco el hilo que ha lanzado Eugeni sobre el de las trampas y voy a contar la mayor trampa que existe en la arquitectura, que ya la ha explicado hace un momentito Emilio, que es la falsa sensación de peso o de gravedad, ¿no? Eso, digamos, que es la gran trampa a la cual siempre parece que estamos retando a la naturaleza para que nuestro edificio parezca más ligero. Y es una cosa que tienen los 3 edificios también en común, ¿no? El tema del peso, ¿no? Cómo habéis tratado el peso en los 3 edificios. Yo creo que bueno, y sobre todo, también pues quería preguntaros, sobre todo a Emilio y a Josep, 2 conceptos que bueno, pues a ver de qué manera lo han resuelto. Pero bueno, digamos que en cuanto al tema del peso, por ejemplo, Carlos y Abraham, en vuestro edificio, es el más sincero de todos, ¿no? Porque en realidad es que se muestra, se ve, es una estructura aérea, es una estructura que, digamos, no tiene... Yo no encuentro esas trampas que a lo mejor vosotros decís, bueno, habéis disimulado muy bien, ¿no? Pero en cuanto al juego del peso y la ligereza, No, pero está mira, muy Óscar, claro. perdona, pero, ¿no? pero Sí, sí sí. que hay sí que hay trampa. Hagámoslo un poco más ameno esto. Sí que hay trampa porque al final de todo, Carlos, cuando has dicho... O sea, parece que todo sea absolutamente lógico, y lo es, ¿eh? Es como un juego de niños tal cual, como un Lego, ¿no? Como un Kapla o algo así, ¿no? Pero al final, cuando has dicho, yo, ahora que lo veo, estas T's, en lugar de 16, creo que habría sido mejor con 20 o 24. Ahí estás diciendo que hay una parte de las decisiones, y está muy bien, ¿eh? O sea, yo estoy por eso. O sea, a ver, yo estoy por las trampas, y los que me conocéis lo sabéis. Pero ahí estás haciendo, o sea, estás poniendo en evidencia que hay una parte que es una decisión propia, que a lo mejor por cálculo, por longitud, por luz, debería ser X, pero tú dices, aquí más peso me habría ido mejor. Yo creo que ahí nos pudo un poco yo creo que a la escuela hay que sudarla, ¿no? Yo creo que todavía nos quedaba ese punto de esa búsqueda de la ligereza, ¿no? En ese sentido soy como más Richard Serra, ¿no? Y sé decir más cosas con el peso, ¿no? Aparte de tener una tendencia al peso como es evidente. Pero antes decía Abraham, la trampa nuestra es que al final las trampas te las impone también la realidad, ¿no? Y generalmente las impone la misma gravedad. Y que es sacar el agua de esa cubierta, te exigen un mínimo de un 1% y te obliga a que algunas de las piezas sean un poquito más altas, ¿no? Simplemente. Y un poco el esfuerzo es, no que no se note, ¿no? Porque sabemos que no se va a notar, pero hacerlo, digamos. Yo creo que, digamos, la realidad se impone, ¿no? Yo creo que también en los demás edificios, ¿no? Y en ese sentido me interesa mucho más la realidad que los realismos, pero yo creo que son los edificios muy apegados a esa construcción de esa realidad, ¿no? A generar esa realidad. Entonces, inevitablemente tienes que seguir reglas que están ahí, ¿no? Como digamos, esto se cae aquí, igual aquí que ¿no? Si hubiésemos construido en la Luna, por lo menos hubiésemos hecho otro edificio, ¿no? Pero, no sé, sí, yo ya digo, creo que probablemente hay un exceso de valoración de lo ligero, ¿no? En eso me alineo con Richard Serra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces creo que
si quisiéramos haber sido más expresivos, ¿no? Y luego te das cuenta de esas cosas tontas, que lo aprendes con el momento en que haces, te das cuenta que el señor, yo me acuerdo que el primer edificio que hice lo hice con muro de hormigón de 18, ¿no? Porque con el 2 me ahorraba no sé cuánto, pero no contaba con que el proceso era mucho más difícil de vibrar, de no sé qué, no sé cuánto. Pues aquí me di cuenta que también el prefabricado, si le dejamos un poquito más holgado, trabaja mucho más suelto. Y la tontería mía fue no darme cuenta en el momento que eso hubiese sido mucho más, hubiese realzado la potencia, ¿no?, del edificio. Pero bueno, a ver si viene una siguiente, ¿no? Sí, pero siguiendo... de dibujo, porque se dibujó hasta la saciedad y entonces yo creo que al final hay un proceso en el que te enconas en el dibujo y bueno, esa solución tampoco es arbitraria, ¿eh? No creo que... No creo que fue un error, porque yo tengo una pared donde dibujo las piezas siempre en 1:1, en el estudio, tal, y claro, mirarlo así, a mirarlo desde lejos, yo creo que fue un fallo. Hay que admitirlo, nos equivocamos. Sí, pero fijaos que ese tema tan interesante que ha introducido Jenny, ¿no?, del tema de las trampas, ¿no?, y sobre todo la gran trampa de la arquitectura es intentar que parezca ligero, cuando en realidad la gravedad es lo que es, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de Josep, hay una cosa que quería preguntarle sobre su edificio. Había un momento en que has puesto un dibujo, ¿no?, y yo pensaba que era un tratado, y era la composición de la propia fachada, y al final, claro, lo que has acabado construyendo, creo, es un edificio clásico, pero un edificio clásico al revés. Es un palacio, pero en el cual la planta noble sigue estando en el centro, pero digamos se invierten, ¿no?, se invierten los sistemas, porque al final lo que tenía que estar arriba, que es lo ligero, ¿no?, que aparece en el edificio de Emilio, está abajo, ¿no?, y sin embargo el peso se acaba llevando arriba mediante esa seriación y esa especie de tupido, ¿no? Claro, al final te das cuenta, ves toda la planta y ves que está perfectamente ordenada. Claro, pero esa condición de ordenación, ¿cómo se conlleva con la funcionalidad propia del edificio? Que supongo que te habrá creado problemas, pero claro, habrán llegado y han dicho, oye, yo necesito un aula de tanto, yo necesito un aula de no sé qué, yo necesito no sé qué, que nos vuelven locos, ¿no?, cuando te ponen el programa. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto, digamos, cómo has solventado o qué trampas has realizado, hablando en el lenguaje que ha comentado Eugeni, para resolver, digamos, esa dicotomía que puede llegar a existir, ¿no?, entre la propia funcionalidad de un edificio a una formalización clásica, ¿no? Perdona, a lo mejor no es el término, ¿no?, pero una formalización clasicista que al final acaba apareciendo. Es un proyecto intelectual, ¿no?, un proyecto que me parece que tiene muchas virtudes en cuanto a proporción, tamaño, dimensión y todo. Y siguiendo con el edificio de Emilio, ¿no?, que era un poco también, que es justamente el contrario, el peso está abajo, es un edificio anclado a la tierra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo visité hace ya unos años el edificio del atrio, ¿no? En ese caso, la estructura esa que, digamos, que tenías de hormigón, esa doble piel de hormigón, lo que hace era coser todo un conjunto de irregularidades para al final acabar, digamos, dándole una unidad, ¿no? Y sin embargo, aquí empleas el mismo sistema, ¿no? Y era un poco el saber exactamente por qué, ¿no? Por qué, digamos, algo que valía natrio, ¿no?, también vale en este edificio. Entonces, bueno, era un poco por saber exactamente a los dos, pues concretar a lo mejor cómo habéis solventado esos dos puntos que de alguna manera a mí me parecen bastante pertinentes, ¿no?, en ambos proyectos. ¿O por qué? Sí. Contestándote, también sigo con la conversación que quería seguir de antes, ¿no? Has apagado el micrófono, enciéndelo, por favor. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. A ver. Quería seguir con la conversación también para contestar, ¿eh? Yo creo que no se trata de posicionarse en si te gusta el peso o la ligereza. Se trata de ser consistente digamos, en el proceso, la construcción de lo que estás realizando, ¿no? Es decir, hay una frase muy bonita que me gusta mucho de Vilanova Artigas, de Joao Vilanova Artigas, dice: a mí lo que me gusta es construir peso y justo antes de llegar al suelo negarlo, ¿no? Y esto es brillante. Y entonces él hablaba sobre la idea de hacer cantar el punto de apoyo, ¿no? Entonces lo que hace es hacer emerger las cimentaciones, descolgar los capiteles y evitar el fuste. Y así explica esto. O sea, él explica, es una arquitectura sin fuste, solo tiene base y capitel, ¿no?
¿qué está contando con eso? Está contando que quiere construir un peso, pero al mismo tiempo negarlo cuando llega al suelo, ¿no? Y lo cuento con esa frase tan bonita, ¿no? Por lo tanto, me parece que no es posicionarse por una o por otra, ¿no? En este caso, está construyendo una espacialidad que tiene que ver con esto, ¿no? Pablo Méndez da Rocha, si habéis visitado alguna vez la pérgola de la Plaza del Patriarca, es impresionante, pero la Plaza del Patriarca hay una cosa muy bonita, que es la pérgola parece que esté en equilibrio, ¿no? Parece que en algún momento se va a mover, la blanca, ¿no? Todos sabéis, la que hace así, ¿no? Está en equilibrio porque, para un lado, baja mucho para comprimir, digamos, el principio de la ciudad nueva, ¿no? Que es el lugar donde aparecen los rascacielos lleno de gente, baja y de repente construye una escala humana. Porque cuando tú estás debajo de ella o te aproximas a ella, lo único que ves enmarcado por la cornisa inferior es la domesticidad de las personas, digamos, ¿no? La escala humana. Mientras que si vas en el otro sentido, que se levanta, lo que está haciendo es abriéndote la puerta hacia el centro histórico, ¿no? Por lo tanto, parece que esté en equilibrio, pero tiene peso, ¿no? Pero si veis la planta, hay una cosa muy bonita que es entre la distancia entre la marquesina, digamos, y las fachadas de los vecinos, las dos columnas de los pórticos están más próximas a las fachadas que aquello que aguantan. O sea, están a un tercio, aproximadamente están a un tercio y 2 tercios, aproximadamente. Con lo cual, los apoyos están más cerca de aquello que no aguantan que de aquello que aguantan, que es la pérgola, ¿no? Con claramente, evidentemente, la voluntad de hacer parecer flotar ese elemento, ¿no? Pero además, los apoyos no son redondos, los pilares, o rectangulares o cuadrados, que lo que estarías mostrando son caras, sino que es un triángulo. Y la vista es la que ves desde la pérgola. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo? Solo lo aguanta una línea que además es del vecino, ¿no? Por lo tanto, es un tema también perceptivo. Igual los clásicos inclinaban las columnas para que la perspectiva estuviera reglada, ¿no? Volviendo a las reglas. Entonces, yo creo que eso es lo que es importante. Lo que importante tiene que ver con la percepción que quieres transmitir con eso. Si quieres que ese elemento parece que esté en una especie de permanente equilibrio, ¿no? Yo creo que eso, y ahí lo consigue. Y se trata de ser consistente en esto, ¿no? Entonces, a otra escala, te respondo ahora sobre el edificio, ¿no? Evidentemente no Vilanova Artigas ni Méndez da Rocha. Lo que decía antes, las medidas tienen que ver, es decir, el 260, por ejemplo, de arriba tiene que ver con la medida mínima de un despacho, ¿no? 520 ya es una medida doble. De hecho, si ves los dibujitos fantásticos en sección y en planta del The Economist de Alison y Peter Smithson, dibujan exactamente lo que significa la medida de una persona. Y cuando duplican luego, en cambio, en los apartamentos, están duplicando porque generan otro tipo de domesticidad. Pero en cambio, ese cambio de densidad, que también es un juego perceptivo, porque también hace percibir que está más lejos un edificio de lo que está, o lo que sea. No sé, constantemente hay como juegos perceptivos, ¿no? Pero el 260, no recuerdo si era 260 o 250 allí, pero existe también como medida. Si buscas los estudios, digamos, de oficinas, la individual es 260. Por lo tanto, al final, ese tablero de ajedrez está en función también, está en relación con la función, pero no es funcionalista. Porque al mismo tiempo es ventana, al mismo tiempo es estructura, al mismo tiempo es cada una de esas cosas, ¿no? El palacio, no me sale el nombre, el Palazzo de Venecia. El Palazzo Ducale. El Palazzo Ducale trabaja así. No trabaja al revés, trabaja así. O sea, digamos, se va como cada vez densificando, ¿no? Como los apoyos en el sentido ascendiente. Pero evidentemente además, que esto no es fácil construir, porque lo primero que tuve, yo me acuerdo la primera reunión que tuve con el project manager, me reunió en su despacho con 10 personas más, me dijo, vente a mi despacho a hacer un café, y de repente tenemos una reunión, 10 personas, y la pregunta fue, ¿podemos colocar una columna en el medio? Y yo contesté, pensé que venía por un café. Y me levanté y no pusimos columna en medio. Hacer una escalera así invertida, evidentemente, significa empezar a construirla desde arriba. Lleva más tiempo, sí, ¿no? Pero vuelve a ser, también quizá lleva más tiempo hacer el pilar triangular, ¿no? Pero el tema es, Carlos de Méndez da Rocha quería que se viera una arista. Evidentemente sería más fácil que estuviera más cerca de lo que está apoyando, no más lejos, ¿no? Está gastando 2 metros más. Pero yo creo que es muy importante compartir los relatos con todos los agentes de la construcción, desde el cliente hasta los que están construyendo allí, ¿no? Y yo muchas veces intento hablar con los paletas, les explico cosas que a veces pienso, si alguien me está escuchando, se piensa, ¿qué haces explicándole estas cosas, ¿no? Pero es una manera de compartirlo y que vayan un poco sintiéndose que son parte de eso. Si no, no lo consigues. Yo a veces pienso, ¿cómo puede Méndez da Rocha convencer
de hacer, yo qué sé, pues en total 10 metros más de viga cuando no era necesario. Pues porque seguramente ha sido capaz de contar el relato de que esa especie de hoja de acero está flotando, ¿no? O parece flotar. Entonces yo creo que una es la intención, la otra es el juego sobre la percepción y la otra es cómo se consigue, ¿no? Pero además, que es persuasión. Entonces, antes de Emilio que contestes, además entiendo, vaya, yo lo había entendido así, que también hay una lógica de movimiento de las personas dentro del edificio, ¿no? Las dos primeras plantas es donde pones las aulas porque hay más gente y así no están subiendo hasta arriba, y arriba tienes los despachos y eso también se traslada. Sí, varias lógicas, ¿no? sí. No, ya, hay más, por ejemplo, pues igual, porque si lo sé yo, pero por ejemplo, otra cosa no solo es que tenía que ser versátil en el tiempo, es que al principio pensaban que no tendrían tantos alumnos y que las dos plantas de oficinas las alquilarían. Con lo cual lo que querían es que estuvieran lejos, digamos, los más aislados posibles, aquellos que son agentes exteriores, no que son del propio campus. Al final no ha ocurrido esto porque han tenido más alumnos y entonces necesitan más administración. Y no sé, pero hay como cosas que ocurren durante el camino, que es lo que decíamos de las construcciones, ¿no? Que es que el edificio podía haber, sería el mismo edificio si hubiera tenido, digamos, las oficinas alquiladas o no las tiene, porque ha construido las reglas para que ocurran ambas cosas, ¿no? Sin que una se encuentre como huérfana de la otra, ¿no? Emilio. Sí, la verdad es que, claro, el Economist, que yo creo que lo había pensado yo, es como el Economist en horizontal, ¿no? O sea, que vas ganando, reduciendo escala en función del uso que se va a utilizar. Eso me parecía es que me ha parecido un proyecto de un edificio, cuando lo has explicado tan limpio, perfecto, donde se macla, yo creo que el momento brillante de la macla de las instalaciones con la estructura da un vuelco a todo, ¿no? O sea, es como de repente el argumento que probablemente lo veamos nosotros, pero es verdad que le da al argumento como una vuelta y de repente todo encaja, ¿no? El Economist es maravilloso, con el mismo detalle constructivo. Tenemos la zona de restaurantes y que es la galería de arte, tenemos las oficinas, tenemos las viviendas, ¿no? Es el mismo detalle, ¿no? Entonces, esto siempre nos ha fascinado, nos fascinaba a Luis y a mí, cómo en realidad tú puedes utilizar un sistema de repetición constructivo y que lo puedas simplemente con una cuestión de modulación muy matizada poder cambiar el uso, ¿no? Cuando lo he contado un poquito rápido a lo mejor, pero la broma, ahí hay una broma implícita en el atrio Helga de Alvear, que es que en realidad yo conozco primero a los de atrio, ¿no? Y cuando estoy haciendo lo de atrio, hay un momento en que me doy cuenta que tienen como un grupo de amigos en los cuales están dispuestos a meternos, ¿no? Entonces entramos y está Helga, que es una persona coleccionista, tal, y me doy cuenta que cuando yo estoy empezando a ver cómo se hace atrio, cuando estamos Luis y yo viendo cómo se hace atrio, empiezan a ver cómo estos, que son unos encantadores de serpiente, le están convenciendo a Helga para que regale la colección a Cáceres, ¿no? Cosa que, bueno, a mí me parece increíble que lo hayan conseguido, pero entonces era como un juego de, ¿no? Y luego hay un concurso y entonces nos presentamos, ¿no? Entonces, cuando lo ganamos tal, y cuando ya llega el momento, después de todos estos años, 2005 a 2015, que empieza a hacer ya el proyecto último, han pasado 10 años, la materialidad, claro, yo quería que hubiera una broma, ¿no? Que hubiera una broma de la conexión de estas personas, ¿no? Que son como una pandilla, ¿no? Que van juntos por el mundo, como, ¿no? Que son siendo muy heterogéneos en sus pasiones, en sus intereses, en su forma de ver la vida, ¿no? En su forma, pero que forman como una especie de grupo. Y entonces me gustaba mucho que dos instituciones como son Atrio y Helga de Alvear en Cáceres, bueno, pues tuvieran una conexión formal, tanto que yo quería que se ensamblara uno con el otro, ¿eh? Yo quería que fuera casi una cosa sexual, ¿no? Este encaja en este y este, o sea, este es la representación del vacío y de la línea que existía y de la complejidad de este, y este es la condición de edificio autónomo, ¿no? Pero son capaces de ser, y durante mucho tiempo esto era así, dos piezas que encajaban, ¿no? Aunque estaban colocadas a 200 metros, pero bueno, luego se ha simplificado y entonces hemos seguido manteniendo el detalle. Para los refinados, uno mide 40 y el otro mide 60, uno mide de atrio mide 15 y este mide 20, ¿no? O sea que es más robusto, ¿no? No es, a mí me gusta esta cosa de los nichos porque
es como un pequeño matiz, ¿no? Es decir, son dos... Pensemos que en Atrio, parte de la colección de Helga ha estado muchos años en los vestíbulos de Atrio, algunas piedras se las ha regalado y están allí, otras las han comprado ahí, o sea, hay una especie de mezcolanza, ¿no? De amistad y de obras y tal, y que además todo el mundo que va a Helga acaba comiendo en Atrio y al revés, gente que va a Atrio que no conoce los Helga, y bájate ahí que hay una sala de arte, que una exposición ahí a un minuto andando, tal, o sea, que hay una especie de promiscuidad entre las dos instituciones que a mí me hace gracia, ¿no? Los arquitectos de Cáceres estaban escandalizados, ¿no? De que hubieran utilizado el mismo detalle, ¿no? Les parecía... Y entonces un día me llamaron para que se lo enseñara a los de Cáceres, y entonces vinieron todos los arquitectos del colegio, una visita masiva durante la obra, quizás la última visita de obra con mucha gente, ¿no? Y claro, cuando les conté esto, claro, se reían, dicen, joder, nosotros pensando que es que no tenías imaginación para hacer otro detalle. Digo, no, pues que es una broma, o sea, siempre una persona cuando vaya a Atrio y luego vaya a Helga va a decir, ¿esto es lo mismo o no es lo mismo? O sea, he salido allí y estoy aquí otra vez, ¿qué ha pasado aquí, no? Porque además tiene algo sorpresivo, Helga, que al entrar en el casco histórico entras por esas puertas de escala doméstico, de 1,5 metros por 2, ¿no? Y de repente ves ese pasillo y al final ves la mancha roja del Ai Weiwei, que ya resta importancia a todo lo demás. O sea, el arte no nos damos cuenta, los arquitectos nos gusta mucho pensar que tenemos mucha fuerza, tal, pero cuando hay una obra de un artista, no hay arquitectura ni hay nada que lo resista, no ves nada. O sea, la gente dice, qué bien está el museo, y es que bien está el museo porque no han visto nada, no han sido capaces de ver nada del espacio porque las obras le han absorbido totalmente, ¿no? Eso, Emilio, se ha notado en tu explicación, porque explicabas casi más las obras, ¿no? Y casi con más pasión, ¿no? Y esta es de Dan Flavin, y esta es de tal, y esta... que no el propio edificio, que había un momento y decía, hostia, está muy bien esto, porque en realidad significa que este edificio está hecho para esas obras. O sea, que realmente, vaya, ha quedado muy claro en tu explicación esa mayor importancia, ¿no? De lo que hay, ¿no? Del contenido que del continente, ¿no? Yo insisto en abrir la conversación, el debate, la charla. Yo creo que ese es el gran toque del maestro, ¿no? El conseguir dar ese pasito atrás, ¿no? Yo siempre digo, el pasito atrás no. Por ejemplo, lo pesados son los diseñadores gráficos, ¿no? Y entonces los arquitectos lo somos, ¿no? Porque ese el saber estar atrás para que delante, eso me parece la gran jugada de este edificio, ¿no? Y saber, es tan bueno como un bar. Qué buena era la música, ni te acuerdas de por el fuego, ¿no? Yo creo que esa es la maestría, es lo que se acaba de apuntar, ¿no? Que realmente la arquitectura da un paso atrás, ¿no? Con esa masividad, además, que no me parece nada fácil. Yo creo que es el gran logro, ¿no? Y coja el protagonismo de las piezas. ¿Y cuántas veces se ha censurado a los museos por todo lo contrario, ¿no? Muy bien. Aquí una pregunta, por favor. Un segundo, que te traen un micro. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, maravillosos los 3 proyectos. La verdad es que no los tenía fichados, pero me han encantado. Sobre todo la explicación y demás, realmente se captan muchísimos más matices y es muy, muy importante poder escucharlo para poder crecer un poco más. Los 3 proyectos, a mi parecer, comparten también un denominador común, que es el de las limitaciones que estabais comentando, ¿no? Y en este caso, las limitaciones que comentabais en el caso del edificio de la universidad, que la distancia obligaba a establecer casi como un lenguaje que todos entendieran y que se pudiera, vamos a decir, coordinar a distancia, ¿no? Como establecer como una serie de normas de nuevo, ¿no? Debido por esa tensión que se tiene por la distancia. En el caso del museo es un proyecto, es un concurso, como comentabas, que se ganó en 2005, ¿no? Y que poco a poco se fue reduciendo hasta que se quedó casi en el mínimo posible, ¿no? Y en el caso del campo de fútbol, casi las limitaciones eran un poco autoimpuestas, ¿no? Por el tema de querer recurrir a industriales o gremios que estuvieran próximos, más luego el querer buscar esa simplicidad en la construcción y en la arquitectura. Entonces,
Lo que yo me pregunto es que muchas veces estas limitaciones rompen como esquemas que nosotros tenemos, ¿no?, en la cabeza, y que rompen nuestra propia previsibilidad, ¿no? Y que muchas veces a través de esas limitaciones surgen muchas oportunidades. Entonces, la pregunta que me gustaría hacer, si es que puede dar, es ¿hasta qué punto esas limitaciones han roto vuestra previsibilidad y al final, el resultado final ha sido algo que hasta a vosotros os ha resultado imprevisible, ¿no? Y si realmente lo que ha resultado era algo que esperabais, ¿no? En este caso, los tres resultados son positivos y bueno, saber hasta qué punto a vosotros os ha sorprendido el propio proyecto que estabais realizando. Empiezo yo. Me iba a quitar esto, pero no puede ser. Estaba encantado de poder hablar y quitármelo. Hombre, yo creo que es de persona que sabe vivir la que se sorprende. Yo creo que hay que saber vivir y hay que sorprenderse de muchas cosas, ¿no? Los arquitectos proyectamos y controlamos lo que controlamos, ¿no? Pero hay que ser sincero cuando de repente dices, joder, pues esto que bien ha quedado, o esto ha quedado regular, ¿no? O sea, te puede sorprender en las dos maneras, ¿no? Ahora, un museo, digamos, cuando tú haces un museo como el que hemos hecho, el de Helgado de Alvear, en una parte de la ciudad tan delicada, tal, hicimos muchas maquetas, se vio aquí una, pero hay muchas maquetas, te vas aproximando bastante a lo que te esperas en cuanto situaciones espaciales, o en cuanto, más bien en cuanto al volumen, o sea, la idea de que siendo un edificio medianero acabe teniendo una vocación de edificio de bulto redondo, ¿no? Eso, por ejemplo, funciona, que la pieza se desintegre un poco en esa simplemente cámara de las máquinas que está arriba, que se desintegre un poco, que los volúmenes sean muy similares, ¿no? Que la calle, que las conexiones funcionen. Todo eso funciona muy bien y exactamente como lo estábamos pensando. Yo te voy a decir, la gran sorpresa para mí fue el zaguán exterior, que en realidad ni siquiera tengo yo ninguna... Yo hice un vestíbulo, como Dios manda, para un museo. Y a mí mi asesor, el asesor de Helgado de Alvear, que es José María Viñuelas, que es una persona además amigo mío, una persona mayor, pero muy amiga mía, dijo, Emilio, déjate de tonterías y quita el vestíbulo, que cuanto más expongamos, mejor. Yo quité el vestíbulo. Dice, oye, aquí se te van a mojar la gente, ponle una losa arriba. Yo puse una losa, ¿no? O sea, siguiendo y de repente ese espacio es el mejor. O sea, yo cada vez que llego allí lo miro y digo, joder, nunca en mi vida me hubiera pensado, no he sacado ninguna foto, quizás porque no la ha hecho Luis Asín, ¿no? O sea, pero es el espacio donde yo siempre que llego digo, joder, nunca me hubiera imaginado que mirar hacia un sitio feo fuera tan emocionante, ¿no? Porque en principio es feo, lo reconoces como feo, ¿no? Ese edificio de ahí que mal está, ese otro es horroroso, tal, pero el conjunto, desde un vestíbulo exterior abierto, ¿no? Cáceres, pensemos que hace frío enero y febrero. Enero y febrero hace frío, los demás días, o sea, los demás del año, la gente vive en la calle, ¿no? O sea, y esa es una sorpresa tremendamente positiva, ¿no? Tremendamente positiva. El interior también fue una sorpresa para mí tremendamente positiva, porque también José María Viñuelas se encargó de la curaduría del montaje, ¿no? Se ha expuesto, para que nos hagamos una idea, son 200 obras que son, me parece que un 5% de la colección de Helgado de Alvear. Se ha expuesto esta exposición temporal, son los últimos piezas que ha comprado Helgado de Alvear, los 2 o 3 últimos años, y que no se han expuesto nunca, ¿no? Bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Tienes relato? Decía José María, yo no quiero ningún relato. Voy a poner las obras una detrás de otras, como me guste, ¿no? Y todos los curadores de España estaban diciendo, pero José María, hay que hacer algo que tenga un relato, tienes que contar una historia. No hay historia, yo voy a poner las piezas. Y yo realmente, el día que me dijo eso, yo dije, joder, empezó a hacerme el corazón así, digo, joder, llevo aquí 15 años con esto, este tío va a hacer aquí una chapuza. Y entonces empezó a hacer unas maquetas, es arquitecto, pero se dedica al arte, empezó a hacer unas maquetas grandes y empezó a poner, aquello era horroroso. Yo miraba aquello y decía, oh, madre mía, todo, el edificio está todo escorado porque, bueno, tampoco lo he comentado, la calle de abajo, la geometría y tal, está un poquito escorado con un angulito hasta el ascensor, ¿no? Es gracioso, el ascensor está también girado. Cuando lo inauguramos llegó el rey y entró en el ascensor
un ascensor grande para montacargas, ¿no? Y de repente se rió, ¿no? Y dice, anda, hasta el ascensor lo has puesto inclinado, ¿no? Y realmente es un momento diferente, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, toda la geometría que él planteaba era una geometría ortogonal, yo estaba horrorizado, y fue poniendo dibujos y empezó a montar, y cuando lo acabó, digo, ¡joder, qué sorpresa! O sea, es emocionante por lo normal que es, por lo tranquilo que se ve. O sea, no hay nadie que entre que no diga, ¡joder, qué tranquilidad! Y no, Borja Videl, el director del Reina Sofía, me dice, Emilio, es que estoy encantado, claro, es que con arquitectos como tú se puede trabajar, porque no dan ningún problema. Yo digo, yo no he hecho nada, si lo ha hecho este. O sea, porque es que realmente el montaje es como hecho así, como a desgana, está hecho como unos pladures y está, que te quitas el sombrero. Y dices, ¿cómo está hecho? Por eso yo contaba con mucha emoción cómo están los cuadros, porque realmente es muy bonito. O sea, es muy bonito y esa sí que es una sorpresa que decís, joder, primero nunca lo habría hecho así. Y segundo, me parece que está hecho como con desgana, como para un arquitecto estaría hecho como así, ¿no? Como en la mano izquierda. Pero es maravilloso. Maravilloso, pero maravilloso. O sea, es lo más bonito del edificio. Por eso la gente dice, oye, qué bonito es el edificio. Digo, no has visto el edificio, tú lo que has visto es el montaje de José María. Vamos, no lo digo porque me llevo las flores y me las llevo. Porque me gusta. Pero no lo digo, pero lo pienso. Digo, joder, si lo que han visto es fundamentalmente lo que ha hecho mi querido José María. O sea, que eso sí que te sorprende, ¿no? El uso de los edificios, cuando se usan bien los edificios, es lo que dice, bueno, esto es lo mejor. Esto, o sea, el campo de fútbol, lleno de gente. Venga, qué fotos de estructura ni nada. Es una maravilla ver ahí a los gaiteros, a la gente. Ahí es cuando dices, esto es arquitectura. O sea, la arquitectura cuando se usa. ¿Cuál es la mejor arquitectura? La que se usa. La que es una tumba que no va a nadie, esos son cenotafios. La arquitectura que son cenotafios es horrible. Y por eso, cuando hacemos museos, tenemos miedo que se nos conviertan en cenotafios. A un sitio que no va nadie y que no lo mira nadie. Eso es horroroso. Y me ha pasado alguna vez, edificios que no... Sí, que están bonitos y arquitectónicamente, pues no sé qué, pero luego no se usan. Y eso es lo peor que puede haber. Y los edificios que se usan, están bien montados. Esto es arquitectura. Y además no tengo que ver yo con ella, tiene que ver la sociedad, tiene que ver los que lo organizan, tiene que ver otras personas. Y eso es mucho más bonito y mucho más sorprendente. Bueno, en contestar. Jorge. Buenas tardes. Yo a raíz de lo que se está comentando ahora mismo, estaba haciendo una reflexión que además es un poco la lectura que he tenido a través de las tres presentaciones y quería hacer una pregunta al respecto, que es, he entendido los tres edificios, además por el orden, por el ritmo, los he entendido como grandes soportes, ¿no? Soportes espaciales para que pasen cosas. Unos marcos casi, además, gracias a esa limpieza en los tres casos, muy puros, casi una tela en blanco, para que pasen cosas, efectivamente, para que vayan a jugar al fútbol los niños, para que estén los gaiteros, para que pongan las obras de la manera que les dé la gana o para que pongan las clases igualmente de la forma que les dé la gana, ¿no? Hasta tal punto que los tabiques interiores son de madera que podrían, como has comentado, cambiarlos como quisieran. Entonces, a partir de esa reflexión, también pensaba, ¿somos capaces de dejar volar los edificios, ¿no? Es decir, vuestro edificio, ¿de qué manera os queréis despojaros de ellos para que sean un marco, para que pasen cosas que probablemente no sabíais que iban a pasar? Yo creo que pasa un poco como con los hijos, ¿no? Que sabes que se tienen que marchar, pero no los quieres dejar ir. Entonces, yo creo que al final... Tocas de oída, En este caso sí, pero yo creo que la lección de Rossi yo creo que está muy bien aprendida por todos, ¿no? En el sentido de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Digo que la lección de Rossi yo creo que todos la tenemos muy bien aprendida, ¿no? Y por eso cuando yo te hablaba esto de la utilitas como de la utilidad más de la función, ¿no? Y yo creo que eso probablemente sea una condición de la arquitectura contemporánea, ¿no? Ese saberse que
que va a evolucionar, a cambiar y que tú no puedes, ¿no? Frente a la ingenuidad del funcionalismo, pues yo creo que todos hemos aprendido la lección, ¿no? Entonces planteas, de alguna manera, infraestructuras. Antes, bueno, citabas muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, ya Ai Weiwei citabas también que era arquitecto, ¿no? Yo realmente muchas veces te miras como gente que trabaja entre estos dos mundos, o incluso arquitectos que trabajan en el ámbito del arte, ¿no? Y muchas veces, trabajan los que trabajan sobre todo en performance, trabajan en esa idea de soporte, ¿no? Hay un arquitecto y artista, sobre todo trabaja como artista, que es Alexander Brodsky, que es ruso, que le encargaron hacer un pabellón de vodka en el medio de Siberia, ¿no? Entonces, en medio de Siberia, nada, todo helado. Y entonces hizo una estructura hecha reutilizando estructuras de madera de granjas que estaban abandonadas y con las mallas metálicas de gallinero, ¿no? Entonces, sobre todo la estructura de madera y las mallas metálicas. Pero lo que es fantástico es que el material no es el material es el clima, ¿no? Entonces, lo interesante es que evidentemente entiende que si tú aplicas un material líquido como el agua, lo tiras a esa red metálica, en contacto con el aire se convierte en sólido, ¿no? Entonces, de repente, eso se convierte en soporte, es decir, la fachada está constantemente cambiando de transparente a translúcida en función de cómo la gente está haciendo esto, ¿no? Y si tú quieres hacer una ventanita, simplemente sacas hielos, ¿no? Pero también, no solo eso, sino que si te llenas el vaso de vodka y vas a la fachada, te pones hielos, ¿no? Entonces, hay como esa cosa de cómo hay una relación entre el usuario, en ese sentido más como provocando la performance, ¿no? Pero del usuario y entender cómo es el lugar, ¿no? Y ahí eso me parece interesante porque en realidad las ventanas acaban teniendo como formas pixeladas, ¿no? Pero no es una arquitectura holandesa de los 90 con una forma pixelada permanente, sino que es una condición temporal de ese momento hasta que se derrita o que hasta alguien se lo beba o alguien decida llenar otra vez de agua, ¿no? Entonces esa idea de soporte, ¿no? Que provoque multiplicidad de situaciones es la que creo que sí que es importante, ¿no? Y luego, sumando una cosa también a lo que comentaba, yo creo que he dicho dos palabras también antes, Emilio, que son importantes, que son la de humor y la de sorpresa, cuando te contestaba a ti, ¿no? La de humor muchas veces también en algunas charlas, lo he visto y también lo pongo alguna vez, que es esa puerta con dos huecos de Duchamp, ¿no? En su estudio, que aparecen dos huecos en L, en esquina, y una sola puerta, ¿no? Con lo cual, un día te das cuenta que nunca abres y nunca la cierras, porque cada vez que la abres la estás cerrando y cada vez que la cierras la abres, ¿no? Entonces, esa idea de la sorpresa, al mismo tiempo asociada como al humor, en el sentido de ironía, ¿no? Pero que al mismo tiempo es un espacio muy inteligente, porque al final lo que está haciendo es que cada vez que la cierras de un lado, unificas dos espacios, y cuando la cierras del otro, lo unificas de los otros dos, y cuando la dejas entreabierta, están los tres continuos, ¿no? O cuando, por ejemplo, Gordon mata a Clark, de repente en cuatro habitaciones continuas genera una ventana, ¿no? Justo en la esquina de cada una de las cuatro, ¿no? De repente construye un lugar que visualmente es continuo, pero es discontinuo físicamente porque no puedes saltar la ventana, pero al final construye un espacio que es el vacío de las cuatro ventanas en esquina dentro del espacio general, ¿no? Todas esas piezas a mí me producen como un interés impresionante porque construyen, perceptivamente transforman un lugar. Y yo creo que eso tiene que ver con la idea de sorpresa, humor, soporte, etcétera, ¿no? Antes sobre la sorpresa, me voy a decirte que yo creo que a mí siempre me sorprende que me dejen construir. Y la sorpresa siempre es esa, ¿no? A mí también. Y siempre me sorprende que... Y es más, y logras acabar la obra, que aquí ni eso. Bueno, entonces te lo recomiendo. No, mira, la sorpresa, no, lo que es increíble, la sorpresa en esta obra, mira, no puse fotos hoy, la sorpresa era el ingenio de los obreros para hacer todos los utensilios. Eso es lo que era increíble. O sea, para hacer el asado, el asado es una religión, ¿no? Entonces cada viernes había asado, que solo podían comer los de la obra, pero todo el campus lo olía, ¿no? Entonces era fantástico porque nadie podía comer, solo los de la obra, ¿no? Y lo preparaban desde las 7 de la mañana. Toda la parrilla que hicieron, las mesas, las sillas, la pieza para aguantar el extintor por si se quema la parrilla, no sé, eso eran obras de arte. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, otra vez de la mañana, de la síntesis, ¿no? O sea, el elemento para aguantar el extintor, con un hierro que sobraba, digamos, es el mínimo necesario
para que lo aguante y se soporte el mismo, ¿no? Entonces, es la síntesis de solucionar varios temas complejos ahí, que además no lo puedes apoyar en una pared porque no hay paredes, ¿no? Entonces, allí yo creo que ahí hay la sorpresa también de aprender muchas cosas, muchas. No por entender, o sea, no, bueno, se entiende, o sea, básicamente es por, digamos, que la capacidad de sorpresa no es de esperar que haya una sorpresa, sino de estar abierto, de entender que constantemente está lleno de sorpresas. No que de repente llega, no, mira, llega una sorpresa, ¿no? Ha llamado a casa, no, la puerta está abierta, si no la sorpresa no llega. Bueno, afortunadamente os han dejado construir a los tres, también a los que veremos mañana. Espero que temas que a nosotros nos interesan muchísimo, como el humor, la sorpresa, aparezcan en las conversaciones de los próximos días. Lo cerramos por hoy. Mañana más, no se vayan todavía, aún hay más. Mañana a las 10, por favor, que no haya confusiones. A las 10 volvemos a retomar el tema y seguimos.